segunda parte. Esta segunda parte es larga, farragosa, complicada y vale la pena que en cualquier momento que queráis intervenir o queráis preguntar algo porque yo me lo salte, lo digáis, ¿vale? En la primera diapositiva, que son las características, simplemente voy a hablar rápido de ellas, más que nada por recordarlas, porque ya las estuvo comentando José Manuel la semana pasada. La primera sería la persistencia de un espíritu en comunicarse, lo quiera o no el medio, mediante la escritura, la audición, criptología, oponiéndose a que otros espíritus lo hagan, ¿vale? Por eso es una obsesión. Aquí mando yo, se habla de lo que yo digo cuando yo digo y los demás no hablan, ¿vale? La segunda, la ilusión que impide al medium, a pesar de su inteligencia, en que reconozca la falsedad y el ridículo de las comunicaciones que recibe. La creencia en la infalibilidad y en la identidad absoluta de los espíritus que se comunican, los cuales, bajo nombres respetables y venerados, manifiestan conceptos falsos o absurdos. La siguiente, confianza del medium en los elogios que le dispensan los espíritus que se comunican por su intermedio. Y esto es una escarnaza para tenernos cazados, porque somos tremendamente imperfectos, muchas veces metemos la pata y no van a estar diciéndonos lo divinos, lo maravillosos que somos y lo bien que hacemos las cosas. Al contrario, tendrán que abrirnos a ver las cosas que nos ocurran o las ideas que tengamos desde una nueva perspectiva más profunda y más amplia. De ahí que la otra característica, disposición a distanciarse de las personas que podrían darle consejos útiles, es decir, una mente racional y crítica al obsesor no le conviene, por lo tanto, tiene que hacer todo lo posible para que esta persona se separe. Otra característica, tomar a mal las críticas de las comunicaciones que recibe. Nunca nos cansaremos de decir la conveniencia, la necesidad que hay de que cuando uno reciba una comunicación, la revise, la analice con total seguridad y con total tranquilidad y con total frialdad y darle a esa comunicación el valor que tenga. Nosotros en nuestra vida personal hay veces que hablamos con gente que nos interesa muy poco y entonces olvidamos lo que nos dice, y gente que tiene un valor importante lo que nos dice, y a estos sí que vale la pena acordarse de lo que nos dicen, etc. Otra característica, la necesidad incesante e inoportuna de escribir. Inoportuna, pues recuerdo una persona que la despertaban todos los días a las 4 de la madrugada para que se pusiera a escribir. No tiene sentido a una persona interrumpirle las horas de sueño cuando tiene el resto del día o puede concretar unas horas más lógicas para escribir. La coacción física de cualquier tipo que se apodere de la voluntad del medium y lo obligue a actuar o a hablar a pesar suyo. Aquí en la revista de Allan Kardec habla del ejemplo de una persona que continuamente tenía la necesidad de escribir, y si no tenía papel, escribía sobre los puños, sobre las paredes con el dedo. Por lo tanto, ahí estaba siendo obligado a actuar a pesar de tal. Luego, los ruidos y trastornos persistentes alrededor del medio, de los cuales él es la causa o objeto. Pues lo mismo, si le decimos que no y entonces empiezan una serie de ruidos, nos están coaccionando. Todas estas características no tienen por qué darse juntas.
bastaría con que se diera una de ellas para que ya estuviéramos obsesados de alguna forma. El ítem 244 es bastante interesante porque si a los medios les puede ocurrir todas estas cosas, pues cabría preguntarse qué ventajas tiene ser medium o qué ventajas tiene. Por eso Allan Kardec se lo pregunta. ¿Acaso no es la facultad mediúnica la que provoca la obsesión? En definitiva, ¿no constituye la obsesión una prueba de que las comunicaciones espíritas son inconvenientes? Esta es una pregunta que lanza Allan Kardec. Y la respuesta no puede ser más clara. Ni los mediums ni los espíritas crearon los espíritus. Al contrario, fueron los espíritus los que dieron lugar a que haya espíritas y medios, en el sentido de que fueron ellos los que se pusieron en contacto con los seres humanos para elaborar la doctrina, y ahí está Allan Kardec. Hasta que no aparecieron las hermanas Fox, etcétera, etcétera, mediums había y espíritus, desde luego, también. Lo que no había era la doctrina, ¿vale? Ahora bien, dado que los espíritus no son sino las almas de los hombres, a través del tiempo, los espíritus han ejercido una influencia saludable o perniciosa sobre la humanidad. Saludable si venían a darnos nuevos consejos, y perniciosa en la medida en que ellos mismos estaban poco evolucionados, estaban errados o estaban directamente empeñados en transmitir el mal, y entonces las personas que los seguían incurrían en errores. La facultad mediúnica es para ellos apenas un medio de manifestarse. A falta de esa facultad, lo hacen de otras 1000 maneras, más o menos ocultas. Esa influencia es permanente, y quienes no se ocupan de los espíritus o incluso no creen en ellos están expuestos a sufrirla tanto como los demás, y más aún porque no tienen cómo contrarrestarla. O sea que está claro, a lo largo del tiempo la influencia de los espíritus ha sido siempre constante sobre la humanidad, ¿vale? Si no lo hacían de una forma como lo podemos hacerla ahora, evidentemente la hacían de la forma que podían, con intuiciones, con sueños, con las sacerdotisas en la época clásica, etcétera. La influencia siempre ha sido permanente. Si nosotros pensamos que los espíritus no existen, no por eso nos escapamos a su influencia. Al contrario, estamos igualmente influenciados, solo que somos ignorantes de esa influencia, ¿vale? La mediunidad es para el espíritu una manera de darse a conocer. Si es malo, es decir, si es de un espíritu inferior, siempre se traiciona, por muy hipócrita que sea. Por consiguiente, es posible afirmar que la mediunidad permite ver al enemigo cara a cara, si así podemos expresarnos, y combatirlo con sus propias armas. Y esto es evidente cuando uno va teniendo relaciones con un mismo espíritu y se produce una comunicación, un trasvase de información. Analizando la información, sabemos si es un espíritu digno de ser escuchado o si es un espíritu que está en una mala situación. Por eso, sí que a fuerza de relacionarnos con ellos, podemos darle un valor a sus palabras o otro valor, ¿vale? Sin esta facultad, él actúa en la sombra y, amparado en la invisibilidad, puede hacer, y en efecto lo hace, mucho daño. Por eso el conocimiento del espiritismo, lejos de favorecer el dominio de los espíritus malos, debe dar por resultado la destrucción de ese dominio,
porque da a cada uno los medios necesarios para prevenirse contra las sugestiones de esos espíritus. Entonces, quien sucumba no podrá quejarse más que de sí mismo. Si yo conozco el espíritu que me está influenciando, ya puedo rechazarlo de plano o dejarme seducir por él. Si niego la existencia de que esto sea posible, entonces pienso que las influencias que me vienen son ideas mías propias y que a lo mejor tengo una personalidad múltiple, de que ahora tengo unas sensaciones y media hora después otras sensaciones. Estas serían las características de un medium que no sabe aún que es medium y que el mundo espiritual está influenciándolo continuamente hasta que él llegue por necesidad a un centro espírita y pueda educarse, pueda aprender todas estas cosas. ¿Vale? Vamos a ver. La regla general. Quien obtenga malas comunicaciones espíritas, escritas o verbales, se halla bajo una influencia dañina. Esto es evidente. Esa influencia se ejerce sobre él, ya sea que escriba o no, es decir, sea o no medium, lo crea o no lo crea. La escritura provee un medio para conocer con certeza la naturaleza de los espíritus que actúan sobre el medio y para combatirlos en caso de que sean malos, lo cual se consigue con mayor éxito cuando se llega a conocer el motivo por el cual actúan. Si el medium está tan ciego como para no comprenderlo, otras personas podrán abrirle los ojos. Desde luego, en una comunicación escrita que tú has recibido por medio de la psicografía, tú la puedes dejar enfriar, aparcar, has recibido la comunicación y cuando estás con pleno dominio de tus capacidades puedes volver a leerla y puedes juzgar si aquello merece la pena o no merece la pena para saber con quién has estado, quién te ha dado esa comunicación, ¿vale? Continuamos. En resumen, el peligro no radica en el espiritismo en sí mismo. El espiritismo es una doctrina. Esto es como si pensáramos que la ley de la gravedad es peligrosa por ella misma. No, funciona y lo mismo sucede con el espiritismo. Dado que él puede, por el contrario, servirnos de control y preservarnos del riesgo que corremos permanentemente sin saberlo. Cuando una persona está ignorante de algo, no tiene capacidad de defensa, mientras que si una persona es una persona sensata y sabe qué es lo que está ocurriendo, tiene capacidad para defenderse. El peligro está en la orgullosa propensión de ciertos médiums que con excesiva ligereza se consideran instrumentos exclusivos de los espíritus superiores, así como en esa especie de fascinación que no les permite comprender las tonterías de las que son intérpretes. Hasta los que no son médiums pueden caer en esta trampa. Y aquí está claro nuestro orgullo, nuestra vanidad. Nosotros somos unas personas tan extraordinarias que solo tenemos relación con gente ilustradísima, que sabe una barbaridad, etcétera, etcétera. Cuando como medios estamos, y como seres humanos, estamos abiertos a todo tipo de influencias. Aquí abajo, en letra pequeña, hagamos una comparación. Un hombre tiene un enemigo secreto. Es una historia que cuenta Allan Kardec en este mismo ítem, en el 244. Este hombre que tiene un enemigo secreto comienza a ver que aparecen noticias referidas a él que son completamente falsas, la gente se va apartando de él, pierde el trabajo por las cosas que se dicen de él, pero él no sabe
que ha ocurrido, hasta que un día esta persona que está difamándolo le escribe una carta diciendo que ha sido él el que ha estado esparciendo todas las infamias y todas las cosas sobre su vida y que así ha podido vengarse. Entonces, si uno sabe qué es lo que ha dicho, quién lo ha dicho, puede defenderse completamente, ¿vale? Por esto es lo que viene aquí. Vamos a ver las causas de la obsesión. Pues aquí son causas muy variables, son bastantes causas variables, ¿vale? Unas veces es la venganza, el odio, la envidia, la cobardía, el afán de engañar, etc. Dependerá del carácter del espíritu, qué tendencias tiene, ¿vale? Dice, a veces se trata de una venganza que éste ejerce sobre un individuo que lo perjudicó en esta vida o en existencias anteriores. A menudo su única razón es el deseo de hacer daño. Como ese espíritu sufre, quiere hacer que los demás también sufran y encuentra una especie de placer en atormentarlos, en humillarlos. Y esta es la primera de las causas que aparece y es una causa muy corriente. Nosotros sabemos que hemos tenido vidas anteriores y nuestras vidas anteriores no han podido ser muy buenas cuando estamos aquí. Nos hemos equivocado muchas veces y no, aquí está. perfectamente Aquí está con aquí, me lo vas a romper. En esta vida que hemos perjudicado a alguien y este alguien sí, llámale, a ver qué quiere tomar la justicia por su cuenta, o bien nos ha llegado el momento de enfrentarnos con un viejo enemigo que él considera que es la hora de cobrar su deuda. Esto es así. Nos dice que la impaciencia que su víctima demuestra lo exacerba más aún, porque ese es el objetivo que el obsesor tiene a la vista. Es decir, ponernos nerviosos, implacentes, maldecirlo, hijo de tal, fíjate, yo no sé cuánto, mira lo que me pasa, lo que ha hecho. Ponernos en su contra es una manera de decirle que está ganando, con lo cual se frotará las manos y se alegrará más. En cambio, la paciencia termina por cansarlo. Al irritarse y mostrarse despechado, el obseso hace exactamente lo que el obsesor desea. Si por el contrario nosotros mostramos paciencia, perdón, humildad, pedimos perdón independientemente de que no nos acordemos de lo que hicimos. Pero si hay alguien que cree que tiene una deuda pendiente contigo y tú no te acuerdas, lo primero es pedir perdón. Puede que tenga razón o puede que no tenga razón, pero una forma de pedir perdón es una forma de ir sanándolo a él y sanándote a ti. Y demostrar que por lo menos no hay rencor, porque si no nos ponemos en una espiral sin sentido. Yo te hago una faena a ti, yo me vengo, tú te vengas porque yo me he vengado y estamos vida tras vida, vida tras vida, vida tras vida, repitiendo ese mismo papel. Pues pedir perdón, aunque no nos acordemos, porque si alguien se siente ofendido por algo que hemos hecho o algo que hemos dicho, es que no hemos sido lo suficientemente sensibles para no hacer daño, ¿vale? Como mínimo, pedir perdón. Y luego ya veremos si el obsesor tiene razón o no tiene razón, pero como mínimo, pedir perdón. Otro motivo sería el odio y la envidia del bien. Seguimos en el ítem 245.
Por eso descargan sus maléficas intenciones sobre las personas más honestas. Uno de ellos se apegó como la sarna a una familia honorable conocida de nosotras, a la cual, por otra parte, no tuvo la satisfacción de engañar. Cuando se le preguntó acerca del motivo por el cual había agredido a personas tan buenas antes que a hombres malvados como él, respondió: los malos no me despiertan envidia. Y esto es muy sintomático. Personas que son buenas y que, sin embargo, en su vida traen esta serie de situaciones. Pues porque un malo, una persona de baja moralidad, influir a otro ser de baja moralidad, pues están entre colegas. No sería muy importante. Dice, a otros les guía un sentimiento de cobardía que les impulsa a aprovecharse de la debilidad moral de ciertos individuos a los que saben incapaces de resistirse a él. Uno de estos últimos, que subyugaba a un joven de inteligencia muy limitada, cuando se le preguntó por qué motivo había escogido a esa víctima, respondió: tengo una imperiosa necesidad de atormentar a alguien. Una persona sensata me rechazaría. Me apego, pues, a un idiota que no me opone ninguna resistencia. Fijaros la maldad, ¿vale? Si yo tengo la necesidad de fastidiar a alguien, de atormentarlo, de no dejarlo vivir, y una persona en su pleno juicio lo rechazaría, se coge a una persona que tiene una inteligencia muy limitada. Pues ya, precisamente porque esta persona de inteligencia limitada no es capaz de oponerle ninguna resistencia, y la gente puede pensar: mira, hoy esta persona así o tiene esta tendencia, ¿vale? Y aquí estamos con los más peligrosos, que son los espíritus que aquí pone falso saber. Nosotros también los llamamos pseudosabios, porque no tienen excesiva maldad, pero son los más peligrosos, porque tienen algo de bondad, pero los domina la necesidad que tienen de imponer sus ideas a los demás. Por eso dicen, tienen sus ideas de las ciencias, la economía social, la moral, la religión, la filosofía, y quieren hacer que prevalezcan sus opiniones. Buscan medios lo suficientemente crédulos para aceptarlos con los ojos cerrados, de manera que no puedan discernir lo verdadero de lo falso. ¿Vale? Entonces, por eso los espiritistas, y Allan Kardec nos lo dijo claramente, la necesidad continuamente de revisar, de instruirnos, de leer, precisamente para que espíritus que sean pseudosabios no intenten convencernos de unas ideas que no tienen ni lógica ni no tienen razón. Evidentemente no van a venir el primer día y te van a dar una teoría extraordinaria. Ellos pasito a pasito, día a día, contacto a contacto, irán haciendo su trabajo, sembrando su semilla, hasta que creamos nosotros ciegamente en sus conocimientos superiores, y a partir de ese momento estemos en condiciones de tragarnos cualquier teoría que sea falsa. Por eso dice que estos espíritus son los más peligrosos y pueden hacer que se crean las más ridículas utopías. Como saben del prestigio que los nombres importantes conllevan, no tienen escrúpulo en engalanarse con aquellos que todos reverencian, y no retroceden ni siquiera ante llamarse Jesús,
la Virgen María o algún santo venerado. En las casas espíritas es muy frecuente que vengan medios que digan hablar directamente con Jesús o con Dios. Yo a nivel personal con la Virgen María no me encontraba a nadie, pero Jesús y Dios ya llevamos unos cuantos. Entonces, no hay manera de hacerles comprender con toda la suavidad del mundo para ver si se deciden a reflexionar un poco que puede que tal vez el mensaje proceda de Jesús, pero que Jesús tiene a su servicio una gran cantidad de espíritus que lo ayudan en su trabajo y es posible que tal vez estos espíritus sean los que le den el mensaje. Nunca han vuelto a venir más al centro. A ellos Jesús está encargado, la misión de Jesús es dictarle a ellos las teorías y las cosas que piensan, cuando evidentemente no tienen ningún sentido. Tratan de deslumbrar mediante un lenguaje ampuloso, más presuntuoso que profundo, lleno de términos técnicos y adornado con grandes palabras de caridad y de moral. Siempre son muchas palabras huecas de contenido, cuando una de las características de los espíritus superiores es que sean muy concisos, con muy pocas palabras te están diciendo mucho. Pues estos tratan de deslumbrar con palabras huecas, vacías, que luego puedes coger y leer lo que ellos han escrito y te das cuenta que de 40 palabras te lo podrían haber dicho en 2. Sé más amoroso o que con las palabras de amor hay que ser amorosos porque la caridad y el amor a los demás, y ahí están media hora cuando vale. Dice, evitarán dar un mal consejo porque saben perfectamente que en caso de hacerlo serían rechazados. Son lo suficientemente listos como para decir, no me voy a meter directamente a algo que vaya en contra, por eso siempre las palabras de amor y caridad son las primeras que utilizo. Por eso las personas a las que engañan los defienden a ultranza, alegando, ya veis que no dicen mal, nada malo. Con todo, para esos espíritus, la moral es la menor de sus preocupaciones. Lo que desean por encima de todo es dominar e imponer sus ideas, por más irracionales que sean. Por eso, siempre la reflexión. Y si dudamos, compartámoslo con compañeros que nos puedan ayudar, porque ven más 2 ojos, 3 ojos o 10 ojos que no un ojo, ¿vale? O una mente. Podéis interrumpir cuando queráis, ¿vale? Por favor. Esta también es importante, en el ítem 247, que nos habla de los espíritus afectos a los sistemas. Son la mayoría de las veces escritorzuelos. Vale, pues entonces me paro. Sí, disculpa Pilar, es que me da muchísima pena porque apenas se escucha muy bajito. ¿Es posible que se pueda modificar ese tema? Es que me da muchísima pena. ¿Ahora me oyes mejor? Ahora un poquitín mejor, sí, es que apenas te escuchaba. Vale, bien, perdón. Vale, gracias por avisarnos. Bueno, pues ahora vamos a los escritorzuelos. Y aquí, la semana pasada, José Manuel habló de una situación que vivimos estos días de atrás, en la cual una persona se había puesto a escribir y nos había pasado una folio de
dudosa calidad. Esta persona se había puesto a escribir y creía que era algo extraordinario cuando no. Desgraciadamente esto sucede muy a menudo, ¿no? Continuamos leyendo. Por eso buscan mediums que escriban con facilidad y a los cuales tratan de convertir en instrumentos dóciles y entusiastas. Suelen ser locuaces, muy minuciosos e intentan compensar la calidad con la cantidad. Se complacen en dictar a sus intérpretes escritos voluminosos, indigestos y a menudo poco inteligibles que afortunadamente tienen como antídoto la imposibilidad material de que sean leídos por las masas. Algunas veces yo he leído algún trabajo que alguno de estos mediums me ha dado, se han molestado en imprimir el libro y tú cuando vas leyendo página y página, realmente es muy duro de asimilar, no solo porque el contenido moral es muy bajo, sino que además porque lo que es el aspecto literario es muy pobre, son unos peñascos infumables, ¿vale? Los espíritus en verdad superiores son sobrios en palabras, dicen mucho en pocas líneas, de modo que aquella fecundidad prodigiosa siempre debe ser considerada sospechosa. Nunca seremos demasiado prudentes cuando se trata de publicar esos escritos. Las utopías y las excentricidades que con frecuencia abundan en ellos y que chocan al buen sentido, producen una muy lamentable impresión en las personas que se inician en el conocimiento del espiritismo, pues les muestran una idea falsa acerca de esta doctrina, sin contar con que son armas de las que se valen sus enemigos para ridiculizarlo. Entre esas publicaciones hay algunas que, a pesar de que no son malas y de que no provienen de una obsesión, pueden ser consideradas imprudentes, intempestivas o torpes. Y aquí, pues, me siento de alguna manera retratada, ¿vale? Mañana voy a presentar un libro de historias, de historias, cuentos mediúmnicos. Entonces, espero que os resulte el libro interesante, que lo consideréis bueno, y si no, encantada vuestras críticas, pero seguramente el que más y el que menos habrá leído algunos libros de literatura mediúmnica que le han impactado mucho, que los han considerado muy buenos, y libros de literatura mediúmnica que no son tan buenos, son regulares o directamente malos, ¿vale? La 248. Ocurre que un medium puede comunicarse solamente con un espíritu que se vinculó a él. Estos serían los espíritus, los medium exclusivos. Lo normal es que un medium contacte con una gran cantidad o con varios espíritus, ¿vale? Y tenemos las muestras en Chico Xavier, en Divaldo, en Raúl Teixeira y otros mediums que se han comunicado con varios espíritus a la vez. Es raro que un medium solo se comunique con un espíritu. No siempre se trata de una obsesión, no siempre. Puede deberse a las cualidades de la flexibilidad del medium, que el medium esté empezando a educar su mediumnidad y entonces no tenga la suficiente flexibilidad del medium, o se puede deber a una afinidad especial de su parte con
un espíritu u otro, ¿vale? Solo hay obsesión cuando el espíritu se impone, es decir, a este medium, a través de este medium solo hablo yo, el resto no habla. Ahí sí hay obsesión, pero si se trata de un medium principiante o de una sintonía por falta de flexibilidad del medium y las comunicaciones son revisadas, se analizan y son buenas, no hay por qué pensar que la persona esté obsesada, ¿vale? Por lo general, el espíritu que se apodera del medio con intención de dominarlo no aporta el análisis soporta el análisis crítico de sus comunicaciones. Cuando ven que no son aceptadas o que los hombres las discuten, no se retira, sino que inspira al medium la idea de aislarse o incluso suele dar órdenes en este sentido. Un espíritu superior, cuando es discutido su identidad, pues no se retira, perdón, se retira y vuelve en otra ocasión a ver si en esa otra ocasión es bien entendido. Pero si es un obsesor, lo que hace es influenciar en el medium obsesado para que éste se vaya, porque no le interesan mentes críticas, ¿vale? Los espíritus superiores, cuando se ven que no son escuchados y se dan argumentos y tal, no se molestan, no se ofenden. No se ofenden, al contrario, está bien que seas crítica, analiza lo que te he dicho, lo que no te sirva, deséchalo y lo que sea útil, continúa. Incluso algunas veces, por lo menos a nivel personal, a mí me ha pasado cuando he estado dudando de la identidad de algún espíritu, he estado dudando, se me han reído. Ja, 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 está muy bien que hagas esto, ten este cuidado, ten ese cuidado, y se han ido. No han venido a decirme, pues tal, tienes que no sé qué, no sé cuánto. Cuando ellos han considerado oportuno, han vuelto a venir a darme el mensaje o a darnos el mensaje que ellos han considerado, pero no se han sentido ni humillados, ni ofendidos, ni nada, al contrario. Qué bien, si lo que yo estoy diciendo no estás de acuerdo, no te parece correcto, recházalo. ¿Vale? Todo medio que se ofende por la crítica a las comunicaciones que recibe, se hace eco del espíritu que lo domina. Y este espíritu no puede ser bueno, puesto que le inspira el pensamiento ilógico de que rechace el análisis. Entonces, aquellos mediums que han dado una comunicación y los compañeros han dicho, oye, esta comunicación no es buena por el tono de voz que has usado, por el contenido del mensaje, y el medium se ofende muchísimo, es que está siendo influenciado por un espíritu que no es elevado. El aislamiento del medium siempre es perjudicial para él, porque queda sin ningún control de las comunicaciones que recibe. No solo debe solicitar la opinión de terceros, sino que también precisa estudiar todos los géneros de las comunicaciones a fin de compararlas entre sí, porque es posible que venga un espíritu haciendo gala de ser un conocedor por ejemplo, de la medicina, y tendrá que revisar todas las cosas que ha dicho este espíritu para comprobar que efectivamente no sea que un día hable de la medicina, otro día hable de la química, otro día hable de la psicología, otro día hable, o se diga que es
por ejemplo, qué sé yo, Platón, y tú preguntes, tengas conocimientos de la filosofía platónica, le preguntes algo que él ha escrito y que no sea capaz de explicarse o de decir algo, ¿vale? Bien, la 249. Los medios de combatir la obsesión. Bueno, pues también varían de acuerdo con el carácter que ésta adopte. En realidad no existe peligro para el medium que está persuadido de que se halla en relación con un espíritu mentiroso, como ocurre en la obsesión simple, que no es más que un hecho desagradable para el medium. No obstante, precisamente porque le resulta desagradable, el medium tiene un motivo más para obstinarse en molestarlo. En ese caso debemos hacer dos cosas esenciales. Primero, mostrar al espíritu que no nos engaña y que le será imposible seducirnos. Y segundo, agotar su paciencia mostrándonos más pacientes que él, que esto ya nos ha salido antes. Cuando el espíritu se haya convencido de que pierde el tiempo, acabará por retirarse, como hacen los entrometidos a quienes no se les presta más atención, ¿vale? Entonces, estoy hablando con un mentiroso, no me vas a engañar y yo voy a tener toda la paciencia del mundo hasta que tú te convenzas de que no vas a poder engañarme, ¿vale? Pero luego nos añade que esto no siempre es suficiente y puede tomar largo tiempo liberarse, porque hay espíritus muy obstinados para los cuales meses y años poco significan. Además, el médium debe hacer un llamado fervoroso a su ángel bueno, así como a los espíritus buenos por los que siente simpatía, a fin de rogarles que lo asistan. Y aquí, con lo del tiempo, recuerdo a Divaldo, que estuvo lidiando durante 20 años con lo que él conocía como la máscara de hierro. No, en El sembrador de semillas, Divaldo habla precisamente de este obsesor que lo veía en los momentos más inoportunos y estuvo, pues eso, durante 20 años y estaba ahí hasta que Divaldo recogió en la mansión del Camino a una niña, a pesar de que ya no tenía, estaba la casa de la mansión del Camino llena, ya no tenía sitio para acoger a otra persona, pero dijo, si me han llamado para que recoja a esta niña, voy a ir. Cuando recogió a la niña, vio a la máscara de hierro y esta le preguntó, ¿qué haces con esta niña? O él, ¿por qué me molestas? ¿No ves que estoy recogiendo a esta niña? Y le dijo, si tú acoges a mi madre, ya no voy a poder hacer nada para perjudicarte. Y este fue uno de los medios que utilizó en la espiritualidad. Pero Divaldo fue muy paciente. Él habla en concreto de 20 años. ¿Vale? En cuanto al espíritu obsesor, hay que tratarlo con severidad, pero con benevolencia. Y aquí es muy importante las dos cosas. La severidad significa rigidez. No me vas a convencer. Nada de, bueno, hoy no me convences, no me molestes. No, con severidad, con rigidez. Y al mismo tiempo con benevolencia. Es un ser amargado. Es un ser que no está bien. Pero si hay que convencerlo, ha de ser con argumentos, con benevolencia, con un buen trato, pero con firmeza y orando por él. Lo leemos. Dice,
al espíritu obsesor hay que tratarlo con severidad, pero con benevolencia, y derrotarlo mediante un buen comportamiento, orando por él. Si es realmente perverso, al principio se burlará, pero al moralizarlo con perseverancia, concluirá por enmendarse. Se trata de emprender una conversión, tarea muchas veces penosa, ingrata, incluso desagradable, pero cuyo mérito radica en la dificultad que ofrece. Con todo, si se lleva a cabo de manera correcta, siempre brindará la satisfacción de haber cumplido con el deber de caridad y con frecuencia la de haber hecho que un alma descarriada vuelva al camino del bien. Esto es muy importante. Desde luego, cuando hay un obsesor que está empeñado en molestarte y tú le estás diciendo todas estas cosas, pues al principio se ríe de ti, se burla, incluso te puede amenazar, etcétera, etcétera. Siempre con benevolencia, con firmeza, con benevolencia, y tratar de dar argumentos para que él vaya moralizando. Y ahora aquí nos da dos casos. ¿Qué puede suceder con un medium psicográfico, una comunicación escrita, y con un medium auditivo? En el caso de comunicación escrita, conviene interrumpirla tan pronto como se compruebe que procede de un espíritu que no quiere entrar en razón. En ciertos casos puede incluso ser conveniente que el medium deje de escribir durante algún tiempo, lo que se determinará de acuerdo con las circunstancias. Es decir, si yo soy un medium psicográfico y cada vez que me pongo a escribir viene el mismo espíritu mentiroso, tal y cual, pues una buena forma de demostrarle que el camino ese, esa vía la tiene cerrada, es no ponerme a escribir, ¿vale? Vamos a ver con lo que sucede con el medium auditivo. Aquí en el espíritu obsesor persigue a cada instante con sus expresiones groseras y obscenas y que ni siquiera dispone del recurso de taparse los oídos. Me río porque realmente algunas veces oyes las cosas por fuera y te puedes tapar los oídos, pero cuando las oyes por dentro no hay manera de taparse los oídos y entonces a lo mejor es unas frases desagradables, groseras, insistentes, continuas y es duro. Es preciso reconocer que algunas personas se divierten con el lenguaje vulgar de esta clase de espíritus, a los que alientan y provocan al celebrar sus tonterías, en vez de imponerles silencio y moralizarlo. Nuestros consejos no pueden aplicarse a los que quieren ahogarse. Y esto es muy corriente, o puede ser muy corriente. Te han dicho una barbaridad o tú has oído una barbaridad en tono para hacerte reír y tú le ríes las gracias. Si le ríes las gracias y no estás firme, ella tiene el campo abonado. Y no puede ser que déjame que me molestas, pero 10 minutos más tarde me estoy riendo de las barbaridades que me dice. No, hemos de tener siempre la misma conducta y más con un espíritu obsesor que nos va a torturar. Por eso dice, nuestros consejos no pueden aplicarse a los que quieren ahogarse, porque muchas veces la gente piensa que eso los distingue del resto de personas y un poco tienen en plano oculto esa vanidad. Es que a mí me pasa esto, es que yo hago lo otro, ¿vale? Bueno, vamos a la 250. Acabamos de dejar el caso de la obsesión simple, que es lo más fácil. Empezamos con la fascinación, que es el dominio que adquiere el espíritu sobre aquel a quien se ha apoderado no tiene límites. Lo único que se puede hacer con la víctima
es tratar de convencerla de que está siendo engañada para reducir su nivel de obsesión al nivel de obsesión simple. Hoy está siendo engañada, fíjate, tal. Y entonces ahí sí que la persona, si comprende que está siendo engañada, ya no está fascinada, ya se le ha abierto los ojos, ya es capaz de ser crítica, ¿vale? Esto no siempre es fácil y en algunas ocasiones resulta completamente imposible. El ascendente del espíritu puede ser de tal intensidad que éste logra que el fascinado se vuelva reacio a todo tipo de razonamiento y si incurre en alguna burda herejía científica, puede incluso hacer que la víctima dude de la verdadera ciencia. Por ejemplo, la Tierra es plana. Y tú te lo crees. Porque como viene de ese espíritu, la Tierra es plana, porque me lo ha dicho y nos han engañado, porque a los gobiernos les interesa tenernos engañados, bla, 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 bla. ¿Vale? El medium fascinado suele recibir con desagrado los consejos que se le brindan. La crítica lo molesta, lo irrita y le hace tomar aversión a las personas que no comparten su admiración por el espíritu que lo asiste. Sospechar de ese espíritu le resulta poco menos que una profanación y esa reacción es la que el obsesor incita para que todos se inclinen y no duden de su palabra. La parte de abajo en rojo es un caso que también lo he resumido, que ocurrió en la Sociedad Espiritista de París y está incluido en este ítem, en el 250. Dice, uno de ellos ejercía sobre una persona de nuestro conocimiento una fascinación extraordinaria. Lo evocamos y después de algunas fanfarronadas, al comprender que no conseguía engañarnos en cuanto a su identidad, acabó confesando que no era aquel cuyo nombre usurpaba. Se le preguntó por qué seducía de tal modo a esa persona y respondió con estas palabras que revelan claramente el carácter de esta clase de espíritus. Yo buscaba un hombre al que pudiera manejar. Lo encontré y con él me quedaré. Y le dijimos que si lográbamos que esa persona viera claro, ella lo expulsaría. A lo que él respondió, ya lo veremos. Y Allan Kardec en este ítem no aclara si lo consiguieron o no lo consiguieron. ¿Vale? Pero esto es muy, muy, muy más habitual de lo que nosotros pensamos. Vamos a ver la subyugación. La subyugación corporal consume en muchos casos la energía que el obseso necesita para dominar al espíritu humano. Por eso hace falta la intervención de otra persona que actúe mediante el magnetismo o bien con la fuerza de su propia voluntad. Si el obseso no colabora, esa persona deberá tener ascendente moral sobre el espíritu. No obstante, como ese ascendente solo puede ser moral, no podrá ser ejercido más que por un ser moralmente superior al espíritu, y su poder será tanto mayor cuanto mayor sea su superioridad moral, en cuyo caso se impondrá al espíritu que se verá forzado a rendirse ante él. Por esa razón Jesús tenía tan extraordinario poder para expulsar a lo que en aquella época recibían el nombre de demonios, es decir, los espíritus malos obsesores. Y de nuevo recuerdo la historia de Divaldo y la película que se hizo de él cuando él empezaba en aquella reunión en la que había un obsesor que intentaba dominar a la persona. El director de la reunión, el dialogador o el adoctrinador, no llevaba una vida moralmente adecuada
y el espíritu obsesor le echó en cara el comportamiento que tenía. ¿Qué me estás diciendo tú? Que me porte tal cuando tú has hecho esto, lo otro, lo demás allá. Sin embargo, otra persona que estaba en la reunión, una anciana de color, con una gran moralidad, con palabras muy sencillas, fue capaz de convencer precisamente a este obsesor que estaba obsesando. Por lo tanto, aquí nos dice, primero, pedir la ayuda del magnetismo, los pases. La fuerza de voluntad del que está subyugado de no querer y luego el ascendente moral de la persona que lo pueda ayudar. Aquí solo podemos ofrecer consejos de carácter general, ya que no existe ningún procedimiento material y sobre todo ninguna fórmula o palabra sacramental que tenga poder para expulsar a los espíritus obsesores. Y aquí hay que tenerlo claro, el trabajo es un trabajo constante, continuo, y no existe un jamalají, jamalajá, vete por aquí, te vas por allá y te lo quito y dame dinerito. Esto no sirve para nada en absoluto. Por eso hay que tenerlo claro. Dice, por lo demás, siempre es conveniente que el obseso busque a través de un medium seguro los consejos de un espíritu superior o de su ángel de la guarda. Y aquí es trabajo personal, interno, no, primeramente de la persona que está sufriendo la obsesión y también de los otros compañeros para tratar de ayudarlo y tratar de mitigar las cosas. Y la 252. Las imperfecciones morales del obsesado constituyen un obstáculo para su liberación. Y aquí hay un ejemplo, son muchas diapositivas, ¿lo veis? ¿Vale? Entonces, aparece también en la revista Espírita, son 3 hermanas que vivían en una casa y que los vestidos que tenían estaban, a pesar de que estaban perfectamente ordenados en los armarios, en los baúles y en los cajones, a la mañana siguiente estaban esparcidos por toda la casa, incluso rotos. Entonces se fueron, primero buscaron forma de arreglarlo, ¿no? Porque evidentemente pues aquello no había manera de solucionarlo. Y el consejo que les dio un espíritu superior es el siguiente. Lo mejor que estas señoras puedan hacer es rogar a sus espíritus protectores que no las abandonen. No puedo darles un consejo más apropiado que proponerles que desciendan hasta el fondo de sus conciencias para confesarse a sí mismas mediante un examen si siempre han practicado el amor al prójimo y la caridad. No me refiero a la caridad que consiste en dar y distribuir, sino a la caridad de la lengua, porque lamentablemente estas señoras no saben frenar las suyas, ni demuestran mediante actos piadosos el deseo de liberarse de aquel que las atormenta. Son demasiado afectas a hablar mal del prójimo y el espíritu que las obsesiona busca su resarcimiento, pues en vida fue el blanco de las burlas a que ellas lo sometieron. Solo deben buscar en sus recuerdos y pronto descubrirán de quién se trata. No obstante, si consiguen mejorarse, sus ángeles de la guarda se les acercarán y su sola presencia bastará para expulsar al espíritu malévolo. Se ha apegado a una de ellas en particular, pues a consecuencia de sus actos reprensibles y sus malos pensamientos, su ángel de la guarda debió alejarse. Lo que ellas necesitan es hacer fervientes oraciones por los que sufren y en especial ejercitar las virtudes que Dios impone a cada persona de acuerdo con su condición. Continúa, porque esto es interesante.
Como alegamos que esas palabras nos parecían un tanto severas y que tal vez conviniera suavizarlas al transmitirlas, el espíritu agregó: debo decir lo que digo y del modo en que lo digo, porque las personas en cuestión tienen el hábito de suponer que no hacen daño con la lengua, cuando en realidad lo hacen y mucho. Por esa razón debemos impresionarlas a fin de que sea para ellas una seria advertencia, ¿vale? Por lo tanto, nuestras imperfecciones morales son las que dan motivo y dan pie a que tengamos espíritus obsesores, ¿vale? Bien, y la 253 también me parece muy interesante. No debemos atribuir a la acción directa de los espíritus todas las contrariedades que experimentamos, pues estas son a menudo la consecuencia de la desidia o de la imprevisión. Porque eso también tenemos mucha gente la costumbre de decir: algún obsesor me está haciendo esto, alguien me quiere mal y me está haciendo lo otro, cuando en realidad se debe a que nosotros no somos cuidadosos. El otro día un espiritista estaba riñendo al hijo y me resultó simpática la reflexión que este hombre espiritista le hacía al hijo. Él le había pedido al hijo que cuando acabara la lavadora tendiera la ropa. Y al chaval se le había olvidado con sus cosas. Y le dijo: oye, que los espíritus obsesores no son los que se encargan de abrir la lavadora y tender la ropa. Somos nosotros los que tenemos que hacerlo. No creas que hay alguien que te ha impedido que tú te acuerdes. Tú que estabas jugando. Y me resultó simpática esta advertencia. Y aquí un ejemplo de Kardec. Un ejemplo. Cierto día un labrador nos escribió una carta diciendo que en los últimos 12 años le habían ocurrido todo tipo de desgracias a sus animales. A veces se morían las vacas o dejaban de producir leche. Otras veces se morían los caballos, los carneros o los cerdos. Había rezado muchas novenas que no remediaron sus problemas y tampoco obtuvo nada con las misas que hizo celebrar, ni con los exorcismos que ordenó practicar. Entonces, conforme a la creencia supersticiosa que era común en el campo, quedó convencido de que habían hechizado a los animales. Supuso sin duda que estábamos dotados de algún poder para exorcizar y que ese poder era mayor que el del cura de la aldea, razón por la cual pidió nuestra opinión. Veamos la respuesta de los espíritus. La mortalidad o las enfermedades de los animales de ese hombre se deben a que sus corrales están infectados y él no resuelve ese problema porque cuesta dinero. Vale, yo creo que por hoy podemos dar por terminado el capítulo de la obsesión y con la reflexión de siempre la razón. Desconfiar no es malo. Tenemos la inteligencia y la razón para utilizarlas. No somos asnos. Hemos de ejercitarla con sentido común y cuando haya duda, consultar. Y así evitaremos problemas mayores que serán más difíciles de arreglar. Y pensar que la relación que podemos establecer con los espíritus es una relación más complicada de lo que
en nuestra ignorancia muchas veces nos parece que todo cuidado es poco y que para eso está el libro de los mediums como una buena guía para hacerlo. No sirve, yo le digo que se vaya y se va. Pues serán espíritus ligeros o espíritus que no sean muy ilustrados, pero todos estamos influenciados por ellos. Esta es una muy buena herramienta para hacerlo y hay que tenerla siempre en cuenta. Y por mí nada más, si hay alguna pregunta o alguien quiere decirme algo, pues encantado compartiré, podemos compartir experiencias. Si alguien quiere preguntar, Pilar. Bueno, comentar algo. Podéis abrir micros, ¿eh? Esta vez sí que lo he hecho bien. No es posible que lo haya explicado todo tan divino y tan maravilloso. Alguna pregunta tiene que haber. No, el problema es que están muy contentos con sus profesores. O alguna experiencia para compartir, porque todos hemos tenido. Pilar. Sí, dime, Rosa. Hola, yo pienso que aquí lo que se debe hacer siempre es una reflexión de todo. De uno, primero empezando por uno mismo y todo aquello que sugiere cuando estás en una comunicación, reflexionarla y estudiarla. Claro, porque si no la reflexionas, si no la estudias, y lo normal es que estés rodeado de compañeros y los demás también puedan opinar, esto te ayuda a tener las cosas muy claras. Y además, algunas veces al estar acompañado, pues no solo es un único medium, hay otros mediums que también tienen alguna visión y pueden ayudar con la comunicación que se da, pero siempre. Si nosotros en nuestra vida diaria nos encontramos con mucha gente y a algunos no les hacemos caso y a otros sí que les hacemos, ¿por qué por el hecho de que hayan desencarnado nos vamos a tragar o vamos a aceptar como venido del cielo las cosas que dicen? No. Debemos de utilizar nuestra inteligencia y el sentido común. Creo que en una ocasión, no estoy seguro, vino un orador aquí a Valencia y ahora no recuerdo qué orador, estuvo yendo a un centro espírita y en Latinoamérica, y se asombró de que ninguno de los miembros tuviera dientes. Todos estaban desdentados y preguntó, a ver, ¿eso a qué se debía? Pues en algún momento determinado se recibió una comunicación del rechinar de los dientes, que los dientes tal, y entendieron que lo que tenían que hacer era quitarse los dientes. No tiene ningún sentido. O la otra historia que también nos han contado es en un centro espírita se recibía a Jesús, estupendo, y llegó otra persona y empezó a hacerle preguntas hasta que lo acorraló y dijo que efectivamente que era Jesús, pero era Jesús el panadero de la esquina, que había fallecido. Claro, entonces no estaba mintiendo, pero no era Jesús que los demás esperaban. Entonces, por eso es necesario un análisis crítico.
un análisis crítico. Simplemente, nosotros vemos una película o leemos una novela y decimos, la película me ha gustado por estos motivos o no me ha gustado, me ha convencido, no me ha convencido. ¿Por qué no utilizamos esto con los espíritus? Como están desencarnados y han pasado al otro lado de la vida, pues ya son los más sabios que yo, más listos que yo, y a lo mejor lo que son más bromistas, más juguetones y más embaucadores. Si a mí en la vida diaria me engaña mucha gente, porque soy de natural crédulo, pues también me podrán engañar en otras situaciones, pero es que es lo mínimo, yo entiendo que es lo mínimo. Y Es que no somos pasa espíritus. nada. Di, Rosa, di. Digo que somos espíritus, los encarnados y los otros. Y es una iteración uno con otro. Claro, claro, claro. Es que ahí hay mucha credulidad. Alba, parece que quería hablar. Alba, Sí, vas a ver si- sí, voy a ver si no me extiendo tanto. Sí, yo como siempre he dicho, vuelvo y recargo, lo principal es el estudio, el conocimiento, porque como decía Pilar, vienen espíritus muy inteligentes, es que ellos ninguno es ignorante. Entonces, pero cuando esos espíritus en algún momento van a decir algo que no es lo que es. Si tenemos el conocimiento, pero si estamos allí porque la mayoría no nos gusta estudiar, queremos ir a mesa de mediunidad sin saber, sin conocer qué es una mesa de mediunidad. Medios hay por todos lados y todos somos medios de una o de otra manera, pero la cuestión es saber reconocer qué espíritu nos está rodeando. Saber que como medios tenemos que tener una moral, porque es que ya no podemos seguir una vida común y corriente que no, yo me voy a la discoteca y no pasa nada, dentro de 8 días tengo mediunidad o dentro de 3 días, dentro de 4 días no pasa nada. Dígame qué espíritus se pueden acercar ahí, no solamente hacia ella, sino hacia esa mesa mediúnica. Mientras que cuando yo tengo el conocimiento, cuando yo he estudiado, adquiero la responsabilidad y conozco qué es ir a una mesa de mediunidad, porque en lo que yo he estudiado nos ponía la comparación de una sala de cirugía. ¿Acaso el médico cirujano va a llegar sin lavarse sus manos, sin hacerse la asepsia completa o haber bebido toda la noche al otro día ir a hacer una cirugía? No. Sin embargo, que los hay, claro que sí. Entonces, pero ya nosotros con el conocimiento de la espiritualidad y aprendiendo la doctrina y mirando cómo es que se trabaja no solamente aquí en el plano en el plano físico, sino que si somos buenos medios, buenos estudiantes, vamos a ir al mundo espiritual también en nuestro descanso a aprender, no a ejercer allí la mediunidad, sino a aprender. Porque André Luis, ¿cuántos años duró? Pues que nos cuentan años en el mundo espiritual que iba a aquellos sitios a aprender. Entonces, qué cosa más bonita que nosotros ya conociendo esto, pues nos vamos preparando desde ahora y sabemos que si tenemos una buena educación, pues en las noches nos van a llevar a trabajar, a servir, porque es que el mundo espiritual necesita de nuestros fluidos siempre y cuando llevemos una vida no perfecta, porque el mundo lo tenemos que vivir, pero por lo menos sí tratar de ser mejores en muchas situaciones, es eso. Y así nos acompañarán buenos o espíritus burlones o todos los que nombró Pilar, que hay hartísimos. Ahora quería agregar otra cosa, no siempre son obsesores. Nosotros ya con esta mediunidad que tengamos todos, se arriman a nuestro lado, hermanos, para que los ayudemos. Porque es que el trabajo no solo está en la mesa de mediunidad, sino por todos lados donde vayamos, tenemos que ayudar. Entonces es eso, y no siempre decir, como decía Pilar, echarle la culpa de todo lo malo a los pobres espíritus cuando ellos nada tienen que ver.
Ellos están a nuestro lado para que los ayudemos porque ese es nuestro compromiso. Es un compromiso que nosotros mismos hemos adquirido. Y pues sería más largo, pero otro día. Gracias. Gracias, Alba. Pues nada, si 8:20, pues nada, haz una oración de cierre, sí. Bien, vamos a hacer la oración de cierre. Vamos a darle las gracias a la espiritualidad superior por el trabajo que se ha realizado esta tarde en esta reunión, a todos los compañeros virtuales, por los espíritus que nos acompañan y por las personas que están aquí en presencia física. Dar las gracias a todos. Por siempre ese sentimiento de gratitud, de cambio, de transformación moral, de comprensión y de que no lo sabemos todo, que tenemos que seguir profundizando para que escollos tan graves como el que hemos explicado esta tarde, lo sepamos afrontar y recuperar ideas con conciencia, con claridad y con las expectativas de progreso, de luz y de consuelo y de bien que tanta falta nos hace a todos. Por esta bendita reunión y que así sea. Que así sea. Gracias. Así sea. Que sea. Gracias. Muchas gracias.